Tengan todos muy buenas noches. Nosotros somos el equipo número 12, el cual integra Elvia Yanet Carpio González, Doris Elizabeth Cruz de Cumi, Rebeca Isabel González Rivas, Mayra Ingrid Juárez Reyes, Julio César Molina Pineda, Héctor Vladimir Orellana Hernández. A nosotros en esta noche nos corresponde hablar acerca de la NIF 12, la cual habla acerca de la información a revelar sobre participaciones en otras entidades. A continuación presentamos una línea de tiempo donde nos muestra las sustituciones y las modificaciones que la NIF 12 ha tenido. Y podemos decir que en mayo del 2011 se emitió la NIF 12 por medio del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Así también la NIF 12 sustituyó los requerimientos de información a revelar de la NIC 27, de la NIC 28 y de la NIC 31. En junio del 2012 también la NIC 12 fue modificada y estas proporcionaron una limitación en el requerimiento a presentar en la información comparativa para el periodo. Dentro de este, pues, se dice de que dentro del periodo que se presenta se debe de reflejar y debe demostrarse la aplicación de esta NIF. Asimismo, en octubre del 2012, las modificaciones de la NIF 12 introdujo nuevos requerimientos a revelar en información para las entidades de inversión que miden sus subsidiarios al valor razonable con cambio en estado de resultados en lugar de consolidarlos. La NIF nos presenta un objetivo y su cumplimiento. Dentro del objetivo dice de que es requerir que una entidad revele información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza de sus participaciones en otras entidades, así como los riesgos asociados. En cuanto a la naturaleza de sus participaciones, podemos mencionar es que si su participación es mayoritaria, minoritaria. Y también qué riesgos conlleva obtener, riesgo de pérdida o riesgo de, de perder en sí esa inversión en la entidad. Los efectos de esas participaciones en el estado de situación financiera, en el flujo de efectivo y en el estado de resultados. Asimismo, podemos mencionar el para cumplir el objetivo que debe de presentar la entidad en sí y debe de presentar los juicios significativos y suposiciones realizadas de inversión. Información sobre su participación, ya sea en subsidiarias, acuerdos conjuntos y asociadas y entidades estructuradas que no estén controladas por la entidad. El alcance de esta NIF es que se aplicará por una entidad que tiene una participación en las siguientes entidades: subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas, entidades estructuradas no consolidadas. Dentro de las excepciones podemos ver esta figura que menciona la NIC 19 en cuanto a los beneficios empleados. Muchas veces existen entidades en que los empleados pueden participar de sus acciones o pueden tener inversión dentro de la entidad, pero a esta norma no se aplica a ellos. Y también que la entidad muestre sus estados financieros separados. En este caso es que una entidad muestre solo sus resultados, su rendimiento en un solo estado y
la diferencia es en que la entidad muestre su estado financiero, ya sea consolidados. En cuanto a participación de subsidiarias, entidades que están invirtiendo en ella. También que una participación mantenida para una entidad que participa en un acuerdo conjunto, pero que no tiene control conjunto de este, a menos que esa participación dé lugar a una influencia significativa sobre el acuerdo, o sea, una participación en una entidad estructurada. Y también que una participación en otra entidad que se contabilice de acuerdo con la NIF 9 sobre instrumentos financieros. Una entidad revelará información sobre los juicios y supuestos significativos realizados. Dentro de esto se debe de determinar que tiene el control de otra entidad, es decir, una participación como se describe en el NIF 10, que tiene control conjunto de acuerdo o influencia significativa sobre otra entidad. El tipo de acuerdo conjunto, es decir, operación conjunta o negocio conjunto cuando el acuerdo ha sido estructurado a través de un vehículo separado. Estatus de la entidad de inversión. Se revelará el cambio del estatus de la entidad que esté invirtiendo dentro del dentro de los estados financieros de la entidad, que en sí es como la matriz. Entonces se debe de revelar si deja de ser un inversor o no. Además también una entidad que se convierte en una entidad de inversión revelará el efecto del cambio de estatus. Quiere decir que si un inversor pasó a ser accionista mayoritario o pasó a ser un accionista minoritario, esto se debe revelar dentro de los estados financieros. El valor razonable total en la fecha del cambio de estatus. La ganancia o pérdida si lo hubiera. La partida o partidas en resultado del periodo en el que se reconoce la ganancia o pérdida. Participaciones en entidades que son subsidiarias. Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros consolidados. Se debe de comprender la composición del grupo, la participación, que las participaciones no controladoras, y también se debe de evaluar la naturaleza, el alcance de restricciones significativas, la naturaleza de los riesgos asociados con su participación, las consecuencias de cambio en su participación de la propiedad de los subsidiarios y las consecuencias de la pérdida de control. Así también la participación que las participaciones no controladoras tienen en las actividades. Una entidad revelará cada una de las subsidiarias que tiene participaciones no controladoras significativas. En este caso es que una entidad, ya sea subsidiaria o una entidad, ya sea inversora, tenga como por ejemplo cuentas por cobrar, esto se debe revelar. Tenga cuentas por pagar, esto se debe de revelar, y para esto se debe de presentar como una nota explicativa anexa al estado de resultados. Y esta nota explicativa debe de tener esta estructura, que es el nombre de la subsidiaria, el domicilio principal, donde desarrolla las actividades, la proporción de participaciones en la propiedad mantenida por las participaciones no controladas, la porción de derechos de voto, el resultado del periodo asignado a esas participaciones y las participaciones no controladoras acumuladas de la subsidiaria al final del periodo sobre el que se informa.
Así también la información financiera resumida sobre la subsidiaria, la naturaleza y el alcance de restricciones significativas. Una entidad debe revelar las restricciones significativas, como por ejemplo, si ha llegado a un acuerdo en que la subsidiaria o la inversora no puede tomar una decisión y sobre la capacidad de pagar, sobre la capacidad de comprar, sobre la capacidad de invertir y del qué hacer con el efectivo, por ejemplo, de la entidad. Así también la naturaleza y medida en que los derechos protectores de las participaciones no controladoras pueden restringir significativamente la capacidad de la entidad de acceder o utilizar activos y liquidar pasivos del grupo. En cuanto a esto es, por ejemplo, si existe una compra que se debe de hacer en conjunto del grupo o como para invertir en el activo fijo, para eso debe de revelarse en sí quién tomó la decisión, en qué momento y cómo se hizo. Entonces, para esto también existe otra figura muy importante que son las actas, dentro de las cuales se menciona qué es lo que sucedió en tal o cual reunión. El importe libre de los estados financieros consolidados y si hay alguna restricción a este. También así debe presentarse la naturaleza de los riesgos asociados con las participaciones en una entidad. Entonces, una entidad debe de revelar en una cláusula qué riesgo se tiene en cuanto a la inversión y cómo se puede hacer para obtener una mayor ganancia o si se tiene alguna pérdida. En este caso existen estudios de riesgos, el cual nos muestra si una inversión pueda o no tener algún riesgo significativo. Uno de ellos es el due diligence, el cual nos proporciona un informe acerca de los riesgos de inversión. Así también, si durante el periodo sobre el que se informa la controladora o cualquiera de sus subsidiarias ha proporcionado, sin tener una obligación contractual de hacerlo, apoyo financiero o no. Y una entidad revelará los propósitos presentes para proporcionar apoyo financiero y también así incluir las intenciones de ayudar a la entidad. En este caso, pues, cuando se menciona lo del apoyo financiero es a transacciones entre relacionadas. Existe esta figura donde viene una entidad, le presta a otra y así sucesivamente. Y estas entidades pueden estar ya sea en un solo país o en varios países. Entonces, este riesgo se debe de presentar, se debe de revelar dentro de los estados financieros y si existe algún préstamo entre CIAs. Las consecuencias, como consecuencia de cambio en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no dé lugar a una pérdida de control, una entidad presentará cuadro que muestre los efectos del patrimonio atribuible a los propietarios. Dentro del estado de cambios en el patrimonio debe de revelarse si existe el en cuanto al porcentaje de participación de inversión en cada entidad. Por ejemplo, hay muchas entidades que no solo tienen un inversor, sino que tienen muchos y no son exactamente del país de donde residen, sino que son de países del exterior. Entonces, eso se debe de revelar y se debe de atribuir el control en sí al que tiene mayor inversión. Entonces, al final, si yo soy dueño de mi entidad, pero mi sociedad inversora tiene mayor participación, él es quien va a controlar mis decisiones. También otra consecuencia es que
La pérdida de control de una sociedad durante el periodo sobre el que se informa, una entidad revelará las ganancias o pérdidas si las hubiera. Entonces, si yo tengo pérdida, pues va bajo mi consecuencia. Aún así, no haya tomado yo las decisiones. Entonces, más que todo una consecuencia acerca de esto es la pérdida de control. Participaciones subsidiarias no consolidadas. Para cada subsidiaria sin consolidar, una entidad de inversión revelará el nombre de la subsidiaria, el domicilio y la porción de la participación en la propiedad mantenida por la entidad de inversión. Participaciones en acuerdos conjuntos y asociadas. Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros para evaluar la naturaleza, alcance y efectos financieros de sus participaciones en acuerdos conjuntos y asociados, incluyendo la naturaleza y efectos de su relación contractual. Este punto más que todo enfocado en que debe de haber un acuerdo antes como para tomar una decisión o para no tomar una decisión. Entonces, este es como un conjunto de que yo debo de ponerme de acuerdo independientemente de mi inversión. Entonces, debe de haber un acuerdo entre todos los inversores. No como anteriormente mencioné, de que si el que tiene mayor inversión toma la decisión, el riesgo va para mi entidad. La naturaleza de los riesgos asociados con su participación en negocios conjuntos y asociados. Riesgos asociados con la participación en una entidad en negocios conjuntos y asociados. Debe de revelarse los compromisos relativos a los negocios conjuntos y los pasivos contingentes. Entonces, debe de hacerse una provisión acerca de mi riesgo en cuanto a inversión o en cuanto a deuda. Y así debo de utilizar o debo de poner en práctica la NIC 37 que me menciona esto en cuanto a al riesgo de pérdida de alguna inversión o de alguna compra o de alguna deuda en sí. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que con lo poco que he mencionado pues hayan podido comprender y bueno, les deseo una feliz noche y gracias por todo.